Bueno, comenzamos con la reforma laboral y actualizaciones previsionales de la ley de bases. Ahí a mano tienen el código QR del estudio y por cualquier consulta se pueden pedir una consulta en el link del Calendly. El tema de la ley de bases es, vamos a arrancar por la parte cuando la gente tiene consultas previsionales. En materia previsional no modificó nada. La edad de la mujer sigue siendo 60 para servicios ordinarios, por supuesto, no estamos hablando de ningún régimen especial, y la edad de los hombres sigue siendo 65. Para la PUAM es 65. Hay en el futuro una idea de hacer una jubilación proporcional, que va a ser muy posiblemente con un prorrateo de edad o subiendo la edad, y hay también la idea de, como en todos los países, en muchos de los países, europeos y del mundo y de Latinoamérica, que van subiendo la edad y que eso se haga de forma prorrateada, no que suban la edad de un día para el otro. Sigue la jubilación anticipada, sigue por ahora la moratoria 27705 UPDP, ¿sí? Que se puede hacer en un pago o en cuotas, según se pase o no el socioeconómico. Con respecto a la SUCAP, está habiendo duda con respecto a la fecha de vencimiento. Aparentemente hay mucha gente que está diciendo que las SUCAP no vencerían, ¿sí? Sí las UPDP. Las UPDP vencen, que son esas cuotas que uno puede comprar, esa moratoria que uno podía comprar hasta el 2008, y que lo pagaba en un pago o que lo hacía en cuotas cuando se jubilaba, y las UCAP son las que se compran antes de la edad, 10 años antes. Por ahora siguen las tareas de cuidado para las mujeres, ¿sí? Las mujeres que este año cumplen 60 y que no tienen hijos pueden comprar solamente menos de 26 años, así que hay que tener cuidado. Y siguen todos los beneficios de usar la moratoria, la 24476, que es muy económica. Por cualquier consulta, en eso no hubo cambios. Con respecto a la parte previsional, el tema del blanqueo laboral no lo vamos a tocar porque vamos a hacer otro curso de blanqueo laboral aparte, ¿sí? Y en los considerandos de la ley de bases, en lo que es reforma laboral de la ley de contrato de trabajo y demás implicancias, porque hay normas que no afectan la normativa laboral, la ley de contrato de trabajo 20744, como el caso del personal doméstico, que se saca una multa, o el caso del personal agrario, que no están en la ley de contrato de trabajo. De modernización laboral, esta ley no tiene nada, porque hoy tendríamos que estar hablando del monitoreo electrónico, de privacidad, de flexitime, de teletrabajo, que nunca se pudo poner en marcha el tema de teletrabajo y está todo el mundo haciendo home office, que es distinto. Tendríamos que estar hablando de decisiones automatizadas, de los grados de intervención humana cuando se usan algoritmos, de jornadas flexibles y de todo lo que son los derechos digitales del futuro para poder, ¿sí?, tener relaciones laborales del siglo XXI acorde a las empresas y a las necesidades de hoy. Tanto en la administración pública como en el Estado también se puede implementar. Así que de modernización no tiene nada. ¿Qué modificaciones trae en derecho al trabajo esta ley? Trae eliminación de la legislación, trae una partecita de reforma laboral, una pequeña reforma sindical que está dentro de la ley de contrato de trabajo, trae blanqueo laboral y promoción del empleo registrado, que de eso va a haber un curso aparte. Instituto que se agrega, que son los trabajadores independientes con colaboradores, pero ese instituto no se agrega en la ley de contrato de trabajo. Había gente que al principio tenía la duda si se agregaba o no. No se agrega en la ley de contrato de trabajo, va por otro rubro. Y sí, ¿qué institutos modifica? Modifica el ámbito de aplicación, o sea, hay un ámbito distinto. Modifica el instituto de la maternidad, del periodo de prueba, las indemnizaciones del 245, inclusive agrega una indemnización agravada por discriminación, elimina legislación y trae reformas al empleo público que no tocan la ley de contrato de trabajo, por eso hoy no lo vamos a tocar, y reforma en materia de trabajo agrario, que me parece muy importante y que creo que hubiese sido necesario también incorporarla en la ley de contrato de trabajo. Dentro de la eliminación que tenemos, elimina las multas y la legislación, ¿sí? Y parte de su legislación. En la 24013 se eliminan todas las multas por trabajo no registrado, en negro, deficientemente registrado, ¿sí? La cuadruplicación, etcétera, la duplicación de las multas, son los artículos 8, 17 y 120. En la ley 25323 elimina las multas por falta de deficiencia o de registración y elimina la multa por obligar al trabajador a iniciar juicio.
En la ley 25.345 elimina de 43 a 48 y deroga esa multa por la falta de entrega de los certificados del artículo 80, ¿sí? Recuerden que en el 2000, cuando se hizo la modificación, desde el 2000 hasta esta época, estaba la obligación, cada vez que había una renuncia o se echaba o se desvinculaba una persona por la causal que fuera, salvo muerte, emitir 3 certificados. La certificación de servicios, para que se pueda jubilar, que es el PS 6.2, el certificado del artículo 80, que era muy parecida a la certificación de servicios, pero que incluía los aportes y las contribuciones al sindicato, y un certificado como hablado, que indicaba en un párrafo la historia, las capacitaciones, etcétera, el puesto que tenía, la jerarquía que tenía la persona, ¿sí? Y cómo había sido su desempeño. En realidad elimina las multas, no elimina los certificados. Los certificados se van a implementar de manera online. Hoy por hoy ya se están pudiendo implementar en parte la certificación de servicios de manera online, pero saca las multas. Las multas eran, cuando el empleado las pedía, daba muy poquito tiempo para hacer la certificación del artículo 80, la certificación, los 2 certificados del artículo 80, y correspondían 3 sueldos. En el ámbito privado, ese circuito se podía corregir, pero en el ámbito público costó muchísimo, inclusive hubo organismos públicos que nunca han podido corregir en más de 24 años ese circuito y no comprendían la diferencia entre el certificado del artículo 80 y la certificación de servicio para jubilarse. Finalmente se sacó porque todo el Estado, en toda relación que se terminaba pagando 3 sueldos de más, ¿sí? Deroga la sanción combinatoria del 132 bis por retención de aportes con destino a la seguridad social y deroga el artículo 44 y deja modificado el artículo 15, lo que es bastante importante, y en Infolec figura con la reforma del DNU 70 de diciembre. Es bastante interesante la modificación que hace en el artículo 15. Con respecto a la ley 25013, elimina el agravamiento indemnizatorio por mora en el pago de la indemnización, ¿sí? Que además presumía la conducta temeraria y maliciosa. Y en trabajo agrario, ya fuera de la ley de contrato de trabajo, elimina el 15, donde las empresas eventuales no podían proveer personal. Y en trabajo agrario a veces es necesario recurrir a algún tipo de empresas eventuales. En materia de casos particulares, deroga la duplicación de las indemnizaciones por insuficiente registración. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se va a aplicar la derogación de las multas? Hay que poder distinguir el tema multas de lo que eran las indemnizaciones. La multa es para el empleador, es una sanción al empleador, y el otro era el tema de las indemnizaciones, que aún tarifadas son siempre reparaciones de daños y constituyen un derecho para los trabajadores. Por eso que ahí no es que se derogan totalmente, sino que las relaciones que ya estaban vigentes, que estaban en negro o deficientemente registradas, entendemos que lo que es indemnización va a seguir y las multas posiblemente también, ¿sí? No se va a aplicar para las relaciones laborales nuevas. Eso va a haber muchísima jurisprudencia y muchísimos artículos de doctrina seguramente con respecto a qué era una multa y qué era una indemnización, ¿sí? Sobre todo por el tema de la vigencia. En materia de reforma laboral, de modernización, que ya vimos al principio que no es una modernización la que se necesita al menos para las empresas del siglo XXI, introduce a la ciudad de Buenos Aires, que no estaba dentro del ámbito de aplicación, que no se aplica a la ley de contrato de trabajo, y establece un inciso C, que es bastante importante, que dice que la ley de contrato de trabajo no se aplica a los contratos de servicio o de obra, agencia, ni modalidades del Código Civil y Comercial. Y este artículo 2 se va a relacionar con la presunción nueva redactada del artículo 23. En cuanto al 29, elimina la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias de servicios eventuales y otras figuras de intermediación y disposición. La empresa usuaria es responsable solidariamente solo por el tiempo en que la persona prestó servicio, no por todo el periodo, por todo lo que la persona trabajaba con la empresa de servicios eventuales. Y las críticas acá con respecto a el tema registración es qué pasa si se hace propósito la registración por parte de un insolvente. Tengan presente que siempre va a regir el principio de primacía de la realidad. Y con respecto al artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, ojo que nulifica el fraude. Si hay fraude, siempre se va a aplicar la Ley de Contrato de Trabajo. Con respecto al artículo 23, ¿sí?
establece que la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que de las circunstancias se demuestre lo contrario. Y no va a ser aplicable esta presunción, al menos al principio o por ahora, cuando son contrataciones de obras y servicios profesionales o de oficios y se emitan las facturas y los recibos, ¿sí?, correspondientes. Este artículo va a quedar, se va a reglamentar todo el tema de cómo se va a pagar por el medio del sistema bancario, pero entendemos que es con una cuenta, que no va a ser una cuenta sueldo, sino con una cuenta particular, ¿sí? La ausencia de presunción se extiende a todos los efectos, incluido la seguridad social. Siempre acá en el 23 va a haber que estar demostrando si hay una relación de dependencia encubierta, la típica dependencia económica, jurídica y de dirección. Con respecto al 136, los trabajadores contratados por contratistas e intermediarios siempre van a tener derecho a solicitar a las empresas principales que retengan y den en pago cuenta y orden de su empleador los importes adeudados en concepto de indemnizaciones y remuneraciones. Esto es bastante importante, se va a instrumentar la forma, ¿sí? Y quien utilice trabajadores contratados por contratistas o intermediarios va a poder retener de lo que le debe todos los importes referidos a la seguridad social. Y con respecto a la trabajadora embarazada, no es que la modificación es sustancial, sino que pide que, que la licencia previa al parto sea con 10 días de anticipación, ¿sí? Que se tomen 10 días antes del parto y la trabajadora debe comunicar siempre la fecha presunta de parto. Si no comunica la fecha presunta de parto, el empleador el empleador, por supuesto, puede disponer de esa relación laboral y no corresponde la indemnización agravada de la indemnización dentro de los 7 meses y medio antes o después del parto, ¿sí? Eso tengámoslo presente porque comunicar la fecha presunta de parto es obligación de la trabajadora. Con respecto al artículo 7, no modifica la ley de contrato de trabajo, pero sí la 24013, tiene 2 o 3 modificaciones importantes con respecto a la registración. Se va a intentar, esto queda para reglamentar, que la registración sea simple, inmediata, expeditiva. Por ahora lo era, se hacía con una alta temprana. Y se va a establecer un sistema relativamente parecido, yo creo que va a ser como el del servicio doméstico, para las empresas que tengan menos de 12 trabajadores, ¿sí? Para que puedan liquidar desde el sistema de AFIP. Así lo entendí yo de cómo va a surgir de la reglamentación. Con respecto a la registración, va a bastar con que cualquiera de las partes registre al empleado, al que trabaja, con eso alcanza, ¿sí? Y el trabajador, por supuesto, va a poder denunciar la falta de registración laboral ante AFIP de manera electrónica. Antes, cuando estaban las multas y el agravamiento de la multa, había que hacer la comunicación a AFIP, tenía que intervenir el sindicato, etcétera. Había una serie de requisitos, si no, no se tomaba la intimación esa, no se tomaba como una intimación correcta, y ahora se va a implementar un sistema en donde todo trabajador no registrado lo va a poder hacer automáticamente ante la AFIP, así que va a ser muy, muy dinámico, donde ya no va a tener que intervenir ni abogado, ni sindicalistas, ni nadie. Así que con eso va a haber que tener mucho cuidado. Hay que recomendar que no tengan personal en negro, porque si bien se quitan las indemnizaciones, si bien se quitan los agravamientos de las indemnizaciones, puede proceder la multa por discriminación, ¿sí? Y esa es una multa que puede llegar a no tener tope, ¿sí? Y en el supuesto de sentencia judicial firme, ¿sí?, donde se determine una relación de empleo no registrada, la autoridad judicial puede poner en conocimiento a AFIP, ¿sí? Puede poner en conocimiento a AFIP este tema para que, por supuesto, se constate, ¿sí?, en menos de 10 días, para que, consentida la sentencia, se pueda determinar la deuda existente y, en su caso, efectuar el reconocimiento de los años de aporte de trabajo y entonces ponerse en contacto con el empleador para que haga los aportes. Sustituye el artículo 18 de la 24013, que dice que simplifica el registro,
hay que ver, porque por ahora el registro para mí no era tan complicado, pero bueno, con el tema de la alta temprana. Con respecto al periodo de prueba, hay que tener en cuenta que se alarga el periodo de 3 a 6 meses. Toda persona fuera de convenio va a tener 6 meses de prueba, no va a tener mucho más. Pero las empresas, ¿sí?, pequeñas o menos de 100 trabajadores, pueden extender por convenio colectivo ese periodo. Entonces, hasta 12 meses, o hasta un año, para las empresas que tengan hasta 5 trabajadores, va a ser una cláusula que se va a agregar en todos los convenios colectivos, o en la mayoría de los convenios colectivos, y hasta 8 meses de 6 a 100 trabajadores. Más de 100 trabajadores por convenio colectivo no se puede disponer, no se puede ampliar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá hay como una falta de correlación entre el 245, que decía la indemnización por antigüedad corresponde pasados los 3 meses y un día, y acá estamos hablando del periodo de prueba que se puede llegar a extender a 6, a un año u 8 meses, y ese articulito quedó como flotando con 3 meses y un día, pero se entiende que la indemnización por antigüedad es cuando la persona pasa los 3 meses y un día. El problema que como está redactado el 245, a uno le da a entender que 3 meses y un día queda efectivo. Así que supongo que va a salir normativa específica con respecto a eso, pero va a haber que tener cuidado con el 245 también, ¿sí? El trabajador durante el periodo de prueba, no importa la extensión, tiene tiene todos los derechos, y lo que sí, si se enferma o si termina la relación, el empleador, por supuesto, tiene que notificar. Corresponden todos los aportes y contribuciones, ¿sí? Y tiene derecho a las prestaciones por accidente y por enfermedad inculpable y profesionales, pero no hay indemnización del 212. Pero además, vencido el periodo de prueba, antes se notifica y no corresponde sostener más allá del periodo de prueba si hubiese un accidente o una enfermedad, ¿sí? Así que eso tengámoslo en cuenta porque es importante. Con respecto al 245 bis, se agrega un despido discriminatorio, ¿sí? Que es bastante importante, se agrega el 245 bis, donde es un agravamiento indemnizatorio que puede ir entre el 50 y el 100% con sentencia judicial, pudiendo el juez graduarlo. Inclusive puede llegar a ir un poco más, se entiende, depende de qué tipo de discriminación sea, pero lo que deja clara la norma es que ese despido es extensión definitiva, no hay forma de reincorporarlo, porque lo que pasaba a veces es que cuando uno iba con la ley de discriminación, lo que pedía era que cese la causa y ante cualquier despido siempre tenía la posibilidad de la reinstalación. Acá le agregaron ese parrafito que el despido es igual a la extensión definitiva, yo te indemnizo con todo lo que quieras, pero no volvés a ingresar a la empresa. Así que eso hay que ver después con los tribunales cómo se mueven y la jurisprudencia. Y lo que sí agrega son nuevas causas de despido ante bloqueos o toma de establecimientos. Recordemos los últimos años, todo lo que estuvo pasando con el tema de los bloqueos a los empleadores, y por supuesto, si es un bloqueo que lo que busca es hacer que los compañeros de trabajo bloqueen también, lo que hay que pedir es el cese previo. Pero el cese previo a ese bloqueo no funciona esa intimación si hay daños. Eso es importante, porque además eso se acompaña con la denuncia penal porque es un delito. Así que cuando se dañe personas o cosas de propiedad del empleador o del tercero, de terceras personas va el despido directo, ¿sí? También se hablaba de la posibilidad del fondo de cese para que sustituir el artículo 245 mediante los convenios colectivos de trabajo. Ahí hay que ver porque no en todas las industrias es interesante el fondo de cese. Hay empresas que no necesitan pagar ningún tipo de indemnización, son de tomar a la persona hasta que renuncia o hasta que la persona se va, porque es el giro del comercio, por ejemplo, un McDonald's, ¿sí? Entonces, hay empresas que suelen sostener a la gente por muchos años, entonces, de repente, obligar a hacer un fondo de cese puede llegar a ser más caro que no tener que pagar una indemnización. Así que eso va a depender mucho de las empresas y del tipo de actividad. Respecto al trabajador independiente, se incorpora este tema del trabajador independiente
en el artículo 97, pero no se incorpora en la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y aclara que el trabajador independiente, ahí está mal el título, podrá contar con hasta 3 trabajadores independientes y va para llevar adelante un emprendimiento productivo y va a tener un régimen, ¿sí? Unificado con una cuota mensual previsional, obra social, seguro de salud y riesgo de trabajo. Está todo para implementarse. A medida que se vayan saliendo las reglamentaciones, vamos a ir haciendo diferentes cursos o diferentes actualizaciones, ¿sí? Y por supuesto, tiene que haber ausencia de dependencia técnica, jurídica y económica, pero yo puedo contratar a un trabajador, ¿sí? Que a su vez venga con 3 trabajadores independientes. Así que es un tema bastante interesante. Con respecto al trabajo agrario, se toma como prestación de carácter permanente con prestación continua, salvo los casos autorizados por ley. Y con respecto a la bolsa de trabajo, se hace una modificación bastante importante porque muchas veces los empleadores en tema de trabajo agrario estaban obligados a tomar la gente que se les imponía, y acá tenemos libertad de contratación en la Constitución y de elección del personal. Y esto lo deja muy clarito el artículo, ¿sí? Así que parece un tema bastante importante. Con respecto a la parte previsional, ya la vimos adelante, y estas son las modificaciones que trae la ley nueva de bases, que mucho va a dar para hablar de cómo se van a mantener los tribunales, ¿sí? Vamos a dejar acá. No sé si... Vamos a finalizar.